¿Cómo vivir en este mundo sabiamente? Sobre todo si somos pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que hay muchas autoridades que están puestas por encima de nosotros y que tendremos que dar cuentas a ellos, especialmente teniendo en cuenta a los hijos de Dios. Tenemos Dios Todopoderoso, que es soberano, y que a Él le daremos cuenta de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y debo de mencionar esto, lo primero, Salmo 97, para tenerlo en cuenta, porque si entendemos esta primera premisa, vamos a ver que todas las autoridades humanas que hay en nuestra vida están bajo el soberano Dios que lo tiene todo controlado. Dice así el Salmo 97, versículo número 1: Jehová reina y regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirvieron a las imágenes de talla. Los que se glorían en los ídolos, póstrense ante él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que aman a Jehová aborrecen el mal, él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. La luz está sembrada para el justo y alegría para los restos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Un salmo que empieza, Jehová reina. Y muchas veces vivimos y actuamos como si Él no estuviera reinando. Y creemos que a Él se le ha escapado de las manos el poder reinar y el poder controlar todo este mundo. Pero recuerda, aún desde el Antiguo Testamento una y otra vez se nos va mencionando. En Éxodo 15, 18 dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Éxodo 15, 18. Dios enseñó a su pueblo que Él, a pesar de todas las circunstancias que habían en este mundo, como que los egipcios, especialmente mandados por Faraón, les tenían en opresión, ellos podían confiar plenamente que Jehová reina en medio de las circunstancias más adversas, en medio de esclavitud, por si era poco. En el Salmo 9, el versículo 7 y 8 dice: Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él está sentado en su trono y no está nervioso en su trono. Él está controlando el mundo. Ahora, esto nos debe a nosotros hacer sentir si Dios está en control del mundo. ¿Estoy yo confiando en Él? ¿O te pasa como a mí? Que le digo a alguien que haga algo y como veo que no lo va a hacer bien, digo: quita, aparta, yo lo hago. Eso no es confiar en la persona que está en el control de hacer algo. Así que, qué bueno es saber que nuestro Dios está en control y Dios todo lo hace bien. Pero hay una diferencia entre saberlo y gozarse de ello. Y de verdad descansar de ese conocimiento. En Lamentaciones, capítulo número 5, versículo 19, dice: Mas tú, Jehová,
permanecerás para siempre y tu trono de generación en generación. Si Él es el Todopoderoso y Él permanece para siempre, de generación en generación, ¿cuándo no va a estar controlándolo todo? Pues no hay tiempo, todo el tiempo. Pero yo no lo veo que esté ocurriendo hoy en día. Bueno, en 1 de Timoteo 6:16 se nos dice realmente qué clase de Dios tenemos. Y voy a ir a buscarlo porque me llama mucho la atención con qué términos se dirige precisamente. Dice, voy a ponerlo en el contexto, versículo número 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, está hablando de quién es, bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Se le puede dar más títulos, pero exaltados, y además más poder. Es imperio sempiterno. Si es sempiterno, ¿cuándo no fue ejecutado ese reino? No, siempre hubo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Se puede confiar plenamente. Al final de los tiempos, cuando están llegando al final de los tiempos, en Apocalipsis 5, el Apocalipsis 11, versículo 15, nos dice, y estamos para empezar, lo que pasa es que este domingo no vamos a empezar, vamos para empezar los toques de las 7 trompetas, pero cuando se toca la 7ª trompeta, en Apocalipsis 11:15 dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, va a llegar el momento en que cuando suene la 7ª trompeta, todos los reinos vienen y se postran ante el Señor. Y le reconocen. Y le alaban. Él es el soberano en el que tú has creído, en el que tú crees, en el que tú has confiado, en el que estás tranquilo. Todos estamos bajo autoridad. Pero ¿tú estás confiando en esa autoridad? Oh, es que yo no confío porque no sabemos si tendremos presidente y qué clase de presidente voy a tener. ¿Estás confiando en el que está poniendo esa autoridad en la tierra? ¿Estás confiando en quien tiene todo eso bajo control? La palabra de Dios nos dice que Dios lo tiene todo bajo control. Vamos un momentito a Romanos capítulo número 13. Yo cuando leemos Eclesiastés nos va a llamar la atención que teniendo este cimiento puedo ver realmente cómo habla el predicador de Eclesiastés. Romanos capítulo número 13, versículo número 1. Dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Pablo, ¿estás escribiendo que nos sometamos a las autoridades que son como Nerón? Nerón perseguía a los cristianos, Nerón mataba a los cristianos, Nerón odiaba a los cristianos. Y Pablo dice, sí, estoy diciendo que te sometas a las autoridades. Porque no hay autoridad sino de parte de... Yo creo que algunos... No. A Nerón no lo puso Dios. Nerón se puso él solo. Sí, puede ser que alguno lo crea así, pero Dios dice que no. No fue así. Hombre, no me digas que Hitler... Porque Nerón, pero Hitler lo tengo más reciente.
Dios permitió que Hitler gobernara. No estaba a favor de todo lo que estaba haciendo Hitler, pero lo permitió. ¿Qué propósito tiene? Es verdad que no lo entendemos todo, pero es verdad, porque eso es una de las cosas que dice Eclesiastés, pero es verdad que dentro de entenderlo todo o no entenderlo todo, confiar en el que lo controla todo y Él hace todo bien, da mucha tranquilidad. Tú y yo somos finitos. Finitos no quiere decir que seas delgadito, ¿vale? Por si alguien estaba pensando. No. Tú y yo somos con una mente no como la de Dios, que es infinita. Una mente que se escapa a la inteligencia artificial que nos están haciendo creer que es más potente que la humanidad. No, Él lo tiene todo bajo control y la inteligencia artificial se va a quedar a la altura del betún, es lo que se pone en los zapatos, a la altura del betún, al lado de la inteligencia de Dios. Y qué bueno es saber que confiar en este Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, me hace pensar que mi insignificancia, confiar en alguien tan grande, puede decir, me ocurra lo que me ocurra, quiero obedecerle y agradarle, porque a su lado Él sí que es verdaderamente un buen amparo, un buen escudo, un buen castillo, una confianza plena que puedo tener en Él, sea la situación en la que me encuentre. Y dice, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y recuerda, Pablo y Pedro escribiendo, diciéndole a la iglesia, iglesia, sométete a Dios. Y hay que entender, sométete a las autoridades, porque Dios las ha puesto. Y hay que entender que sufrieron martirio los apóstoles por no someterse a las autoridades. Pero ¿en qué no se sometieron? Y ese es el tema que me va a llevar, que vamos a ver rápidamente. ¿Qué era? Todo aquello que vaya contra la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Tú y yo tenemos la responsabilidad de contestar junto con los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero las leyes que ponen las autoridades hay que obedecerlas siempre que no vayan en contra, aunque puedan parecer injustas, siempre que no vayan en contra de los mandamientos de Dios. Y es lógico. A mí siempre, yo no sé si vosotros conocéis este barrio, pero a mí siempre me ha llamado la atención por qué me han cambiado a su antojo la dirección de la calle de aquí. Tú vas por esta calle, de aquí arriba, y de repente dices, quiero seguir hasta el final. No. Hace 1 año y medio, 2 años y medio más o menos, antes de la pandemia, fíjate, con la pandemia ya se me va, 4 años, fíjate si hace tiempo. Antes de la pandemia era todo recto para allá. Pero a la autoridad se le antojó decir, ahora, media calle para acá y media calle para allá. ¿Está bien, está mal? La autoridad tiene la autoridad. Y a mí me toca someterme. ¿Viola algún principio bíblico que no puedo andar en los caminos del Señor? No. Respeta la autoridad, honra la autoridad, obedece la autoridad. Sigo. Versículo número 2 del capítulo 13 de Romanos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Si tú siempre funcionaras a la velocidad adecuada en la autovía, cuando ves un guardia civil tendrías que levantar rápidamente el pie. ¡Uy, qué susto!
Generalmente, muchos conducimos así. Y de repente dice, cada vez que alguien ve un guardia civil, ¡bum!, en la carretera, levanta un poco el pie del acelerador, por si acaso. Pero, si vas siempre cumpliendo las leyes de tráfico, ver la autoridad no te debe de infundir ningún temor. Yo tenía un tío que dice, él lo contaba, dice, cada vez que veo un guardia civil, tartamudeo, no puedo hablar, no me salen las palabras. Estás nervioso. Sí, es que como voy siempre muy rápido, bueno, claro. Si haces el mal, teme a la autoridad. Pero si andas justamente, entonces no tienes que temer. Pero ¿sabes la clave de este tema? Vive en la presencia del Señor. Si vives en la presencia del Señor, sabes que al Señor le agrada que cumplamos la palabra de Dios y que estemos cumpliendo las autoridades con las leyes de las autoridades que Él ha puesto. Por supuesto. Seguimos. Versículo 4. Esta autoridad porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, no es porque me va a castigar, es que digo, Señor, tengo que vivir en tu presencia y mi conciencia me dice que Dios me va a pedir cuentas de lo que estoy haciendo injustamente. Así que tengo que andar bien. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos. Anda, se mete también con los impuestos. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿De qué se trata el tema? Tengo que cumplir la ley. Debo cumplir la ley. Es decir, os salvo para cumplir la ley. Soy muy débil, pero en Cristo soy fuerte. Así que Cristo cumplió la ley y quiere que cumplamos la ley. Así que qué bueno es ver la obra que Cristo hizo a favor nuestro. Como estaba diciendo, todos estamos bajo autoridad, entonces, ¿cómo debemos conducirnos aunque la autoridad abuse de su autoridad, precisamente? Pues en el versículo número 2 de Eclesiastés nos dice, te voy a dar un consejo, Eclesiastés 8:2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. O sea, obedece y ten en cuenta que lo haces para Dios. Hazlo para Dios. Sométete. Así que, qué bueno es entender que someternos a esa autoridad, porque generalmente hacemos uno de dos cosas, dos extremos. A la gente dice ante la autoridad, porque yo sé que la autoridad no es justa y no hace lo correcto, solemos tomar a veces por nuestra propia iniciativa dos extremos. Ignorar las palabras, en este caso del rey o de la autoridad, las leyes de la autoridad, o por otra parte, anarquía. Hago lo que bien me parezca a mí. Y a mí no me manda nadie. Y eso no es. La anarquía es rechazar la monarquía, realmente. Anarquía, contra la autoridad. Y realmente es algo que mucha gente cree que puede hacer libremente, pero que siempre la anarquía hace daño a todo el que le rodea. Así es. Así que Eclesiastés dice, si quieres vivir agradando a Dios, sométete a la autoridad que tienes sobre ti por causa de Dios.
Y esa es una realidad. Nadie está en autoridad sin que la soberanía de Dios lo sepa y lo controle. Y como se estaba diciendo, Pablo y Pedro aconsejaban a la Iglesia, a pesar de que en aquel momento el gobierno, en este caso el gobierno de Nerón, hostigaba a la Iglesia y la perseguía y la maltrataba. Y ellos que vivieron bajo el Imperio Romano vieron verdaderamente, ellos sabían, ellos mandan a la Iglesia que se sometan a las autoridades, porque éstas han sido puestas de parte de Dios. Así que, hermanos, viendo realmente la impunidad que hay en nuestro país, viendo las deficiencias de los gobiernos, las diferentes injusticias que se cometen, los abusos de autoridad, las leyes dictatoriales que cada vez vemos más que dicto una ley y no cuento con nadie y la pongo cuando me da la gana, sin lugar de duda una tentación es menospreciar y rechazar e ignorar o hasta incluso desobedecer a las autoridades. Pero debemos de recordar que mientras ellos no nos obliguen a desobedecer los mandamientos de Dios, debemos de hacer como dijo el mismo Pedro a las autoridades en Hechos, capítulo, creo que era el capítulo 5, dice, sí, capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Solo cuando se ponen las autoridades en contra de la palabra de Dios, se nos da derecho bíblicamente para desobedecer a la autoridad, sabiendo que acarrearemos, por supuesto, problemas en nuestra vida, pero ¿a quién debes de obedecer primero? ¿A Dios o a los hombres? Pero que tu mente sea una mente clara que diga, obedeceré a Dios sobre todas las cosas, en primer lugar. Así que qué bueno es tomar esas decisiones. Y estamos viviendo en tiempos cuando incluso las autoridades, no solamente ellos violan las leyes de Dios, sino que el problema que estamos viendo es que ellos están imponiendo leyes para obligarnos a violar la ley. Por ejemplo, si en algún momento el gobierno intenta forzar a la Iglesia a dejar de predicar contra ciertos pecados, en ese momento la Iglesia tiene que ponerse en contra en el momento en que nos obliguen a participar de algo que como idolatría o como fiestas así, pues la Iglesia tiene que ponerse en su sitio. Y por eso muchos apóstoles murieron entregando sus vidas por desobedecer los mandatos contra la palabra de Dios de las autoridades. No era una desobediencia anárquica, sino que ellos realmente lo que estaban haciendo era darle honra y gloria a Dios, y sus vidas fueron un testimonio para la honra y gloria de Dios. Dice en Eclesiastés, el capítulo 8, versículo 3, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiera, lo que quiere. Y debemos de entender que es más sabio obedecer que desobedecer. Y las leyes civiles que no se ponen en contra de las leyes espirituales de la palabra de Dios deben de ser obedecidas. Así que la palabra de Dios nos enseña que la Iglesia debe de promover la obediencia a las autoridades siempre que no vayan en contra de principios bíblicos. Y eso es importante. Es sabio ser precavido,
y saber vivir sabiamente es mejor que vivir neciamente. Dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey con potestad es con potestad. ¿Y quién le dirá qué hace? Las leyes que están puestas se deben de obedecer y debemos de someternos a ellas. Y siempre es bueno hacerlo para darle honra y gloria al Señor. Dice en el versículo 5 de Eclesiastés 8, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Y qué bueno es que el que está viviendo sabiamente no va buscando hacer mal, va buscando hacer lo correcto, cumplir las leyes, hacer siempre lo que es civilmente correcto. Y no debemos de responder apresuradamente, debemos de escuchar y así haremos mejor y nos conviene para vivir en paz con Dios y con los hombres. Me llama mucho y quisiera ir a parar al versículo 9 y 10. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentan el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Viviendo en un mundo donde hay autoridades injustas, donde las personas actúan muchas veces anárquicamente, donde vemos realmente que se hacen cosas que parecen incongruentes, al final del día a día vemos que ocurren cosas así tan injustas como esto. Alguien que se esfuerza por hacer lo correcto, andar correctamente, conducir correctamente, y al final parece que no le salen las cosas bien. Y hay gente en el otro lado que vive haciendo lo malo, que vive saltándose las reglas, que vive saltándose los semáforos en rojo y al final le va bien. Y tú dices, ¿cómo es posible que todo esto ocurre? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Qué pasa cuando los malos parece que le van bien y a los buenos parece que le va mal haciendo el bien? El versículo 11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Parece que uno hace el mal y como no le viene inmediatamente el castigo, dice, pues, parece que se puede vivir pecando y no se tiene uno que preocupar de hacer las cosas mal. Pero esta forma de pensar debemos de entender y concluir lo que nos dicen los versículos 12 y 13 y ahora un matiz importante. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que temen, a los que a Dios temen y los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de su presencia. Dios nos manda someternos a las autoridades, aunque sean injustas. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante esta situación? Pues realmente debemos de someternos y debemos de entender esto. ¿Qué pasa debajo del sol en el mundo? Que cada uno parece que los que hacen mal no reciben castigo, los que hacen bien no reciben aprobación y al final no se tiene en cuenta.
Pues en realidad hay que vivir bien debajo del sol. Para poder vivir bien debajo del sol hay que poner la mirada por encima del sol. ¿Cómo? Sabiendo que todos los hombres comparecerán ante el juicio de Dios. Y entendiendo que hay un momento, si no en esta vida, hay un momento después de la muerte en que todos los hombres serán juzgados. Esto solo es posible si existe Dios. Y eso es importante. Si no crees que existe Dios, entonces, qué desesperación de vida. Si no hay Dios, entonces, ¿cómo sería este mundo realmente? Las cosas serían horribles. Pero hay Dios. Y las almas de los justos que claman, como vemos en Apocalipsis, que claman delante de Dios y del trono de Dios, ¿hasta cuándo, oh Señor santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Como nos dice Apocalipsis 6:10. Al ver el mundo, pensamos, ¿hasta cuándo, Señor? Y desde luego, qué bueno es al ver que existe Dios y lo que va a marcar a todos los hombres igual y van a hacer juzgar a todos los hombres es la resurrección. Este texto, sin entender que existe resurrección, no tiene explicación. Pero al entender que hay una resurrección y que tras esta resurrección de justos e injustos que van a ser juzgados por Dios, todos van, cada obra que cada hombre y cada mujer hace va a tener su justa retribución. Así que la resurrección que existe nos marca claramente lo que la palabra de Dios nos dice. Dice el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 24, versículo 15. Con esto termino, esta idea de llevarlo todo hacia la resurrección. Hechos 24, versículo número 15, dice así la palabra de Dios. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos mismos abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hay resurrección como hay Dios, y va a haber resurrección tanto de justos como de injustos. Se enseña por ahí en algunas sectas que los injustos van a ser aniquilados y ellos no van a ser juzgados. Pero la palabra de Dios nos dice que va a ser resurrección y todo hombre, haya sido bueno o malo, va a ser juzgado y va a tener que dar cuentas a Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, que en el capítulo 21, que Dios va a juzgar a los hombres, dice en el versículo número 11. Capítulo 21, versículo 11. 11, perdón. Y vi un gran trono blanco, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué bueno es saber que todos los hombres, pecadores o arrepentidos, van a ser juzgados.
y todos van a dar cuentas a Dios. Pero los arrepentidos que han confiado en el Señor Jesucristo, esos saben que Cristo pagó por ellos, porque todo pecado va a ser juzgado. El que ha confiado en Cristo, Cristo en la cruz pagó por sus pecados. El que no ha confiado en Cristo, todos sus pecados serán juzgados. Y así acaba verdaderamente Eclesiastés, diciéndonos: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así acaba Apocalipsis, entendiendo que hay resurrección y que todos los hombres en esta resurrección recibirán su justa retribución. Los que han confiado en Cristo estarán con Él y Cristo habrá pagado por Él. Los que no han confiado en Cristo pagarán ellos eternamente y su pecado es eterno, por lo tanto con toda la eternidad nunca tendrán suficiente para pagar por sus pecados. Lo bueno es que ahora se nos enseña a someternos a la autoridad, porque eso nos va a ayudar a entender que el que tiene toda la autoridad ha hecho todo lo posible para que tú y yo podamos ser obedientes a la autoridad. Él lo hizo todo. Él fue obediente y morando en nosotros nos da el poder para vivir una vida de obediencia que le honre y le glorifique a Dios. Y por supuesto que las autoridades sepan y entiendan que Dios morando en nosotros nos enseña a vivir en esta tierra justa, santa y piadosamente, obedeciendo los preceptos y mandamientos de la palabra de Dios y sobre todo y dando testimonio público también a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas.